La noche del 5 de noviembre de 2015, un equipo de ingenieros entró a la tumba más visitada de la Tierra con cámaras de calor. Apagaron las luces. Apuntaron sus sensores infrarrojos hacia la pared norte de la cámara funeraria de Tutankamón, en el Valle de los Reyes. Y esperaron. En la pantalla apareció un rectángulo limpio. Una franja vertical del tamaño exacto de una puerta sellada, registrando una temperatura distinta a la piedra que la rodeaba. Detrás de 102 centímetros de yeso y piedra caliza pintada hace más de 3000 años. El ministro egipcio de antigüedades dijo que estaba un 90% seguro de que había algo ahí. Los medios del mundo lo llamaron el descubrimiento del siglo. 3 equipos científicos escanearon esa pared con los instrumentos más avanzados disponibles. Y llegaron a conclusiones completamente distintas. En 2026, la pared sigue cerrada. Pero lo que nadie cuenta es lo que pasó antes de la pared. Lo que ocurrió durante los 3 años en que Nefertiti desapareció del registro histórico. Y lo que una inscripción grabada por trabajadores de cantera reveló en 2012 sobre quién fue ella en realidad. Porque la pregunta correcta no es si hay algo detrás de esa pared. La pregunta es por qué necesitarían ocultarla. Si los misterios que el registro oficial prefiere no mencionar te generan curiosidad, quédate hasta el final. Esta historia no termina donde crees. Hay algo que no cuadra en la tumba de Tutankamón desde el primer día. No es la pared. Es el tamaño. KV62, la designación oficial del sepulcro de Tutankamón en el Valle de los Reyes, mide en total unos 110 metros cuadrados de superficie pintada. La cámara funeraria tiene aproximadamente 6 metros de largo por 4 de ancho. El antecámara mide 7,85 metros por 3,55. Hay un almacén lateral y un pequeño anexo al fondo. Eso es todo. Tutankamón fue faraón de Egipto. La tumba de Ramsés II, excavada literalmente encima de la suya, tiene más de 100 metros de profundidad. La de Seti I supera los 136 metros. La de Amenhotep III tiene pilares, cámaras múltiples, pozos de 2 pisos. Comparada con cualquier sepulcro real del periodo, KV62 parece el trabajo de alguien que necesitaba enterrar a un rey en 4 días y usó lo que tenía disponible. Y hay algo más. Cada tumba real masculina de la dinastía XVIII en el Valle de los Reyes gira hacia la izquierda al llegar a la cámara funeraria. Es parte del protocolo arquitectónico del periodo. Cada una, sin excepción. KV62 gira hacia la derecha. Ese es el plano de una tumba de reina, no de un rey. En 2014, la organización española Factum Arte publicó en Internet los datos brutos de su escaneo láser tridimensional de KV62. Habían construido la réplica más precisa jamás hecha de esa tumba, cada marca de cincel, cada pincelada, cada grieta en el yeso a resolución submilimétrica, y pusieron los datos a disposición de cualquier investigador del mundo. Nicholas Reeves, egipciólogo británico y académico visitante de la Universidad de Arizona, los descargó en febrero de 2014 y apagó la capa de color. Miró solo el yeso desnudo. Ahí estaban, 2 conjuntos de líneas perfectamente rectas debajo de la pintura. En la pared norte, el contorno de una puerta con proporciones arquitectónicas. En la pared oeste, otro. No eran grietas. Las grietas no forman rectángulos con medidas precisas. Eran los fantasmas de 2 entradas, selladas, enlucidas y pintadas para hacerlas invisibles. El 23 de julio de 2015, Reeves publicó un documento de 50 páginas. Su argumento era simple: la tumba de Tutankamón nunca fue construida para Tutankamón. Es la sección exterior de una tumba más grande, originalmente cortada en la roca para una reina. Cuando el niño murió inesperadamente, sus oficiales sellaron la cámara principal detrás de la pared norte, repintaron todo y cerraron la puerta. ¿Qué reina? Reeves señaló hacia Nefertiti. Pero para entender por qué eso importa, primero hay que entender lo que le pasó a Nefertiti. Y eso requiere ir más atrás. En el año 1353 a.C., el faraón Amenhotep IV hizo algo que ningún gobernante egipcio había intentado en 1000 años de historia registrada. Declaró que solo existía un dios. No el panteón de Amón, Ra, Osiris, Isis. Solo el Atón. El disco solar. Cerró los templos de Tebas. Mandó borrar el nombre de Amón de todos los monumentos del país. Construyó desde cero, en pleno desierto, una ciudad nueva llamada Ajetatón,
dedicada exclusivamente a ese culto. Y cambió su propio nombre, de Amenhotep, que significaba Amón está satisfecho, a Akenatón, que significaba útil al Atón. Su esposa principal fue Nefertiti. Durante 17 años, Egipto funcionó al revés. Un dios, una ciudad, un faraón. Y Nefertiti estuvo en cada parte de esa transformación. Las imágenes que dejaron en los muros de Amarna no la muestran como consorte decorativa. La muestran conduciendo carros de guerra, golpeando enemigos con maza en mano, un acto reservado exclusivamente a los faraones. Presidiendo rituales religiosos en pie de igualdad con su esposo. Llevaba su propio tocado, una corona azul alta, plana en la parte superior, sin precedente en la iconografía egipcia anterior. Era deliberadamente distinta a cualquier corona real conocida. Tuvieron 6 hijas. Ningún hijo varón registrado. Luego, en el año 12 del reinado de Akenatón, algo cambió. Una de las princesas murió. Los registros comienzan a escasear. Y en algún punto del año 14 o 15, el nombre de Nefertiti desaparece casi por completo de los documentos oficiales. Aquí es donde casi todos los documentales terminan la historia de Nefertiti. Pero en 2012, Athena van der Perre, egiptóloga e investigadora de la Universidad KU Leuven en Bélgica, publicó el análisis de una inscripción que nadie esperaba encontrar. Estaba grabada en la roca de una cantera de piedra caliza usada durante el reinado de Akenatón. Era la escritura de trabajadores anónimos, el tipo de grafiti que los obreros dejaban para marcar años y nombres. No era un documento oficial. No tenía ningún motivo político. El año registrado era el año 16 del reinado de Akenatón. Akenatón murió, según los cálculos actuales, durante su año 17. Eso significa que Nefertiti estaba viva, como mínimo, 12 meses antes de la muerte de su esposo. No fue repudiada en el año 14. No desapareció. Estaba ahí, registrada en la piedra por hombres que no tenían ningún motivo para inventarlo. Pero eso no es todo lo que sabemos sobre los últimos meses de Amarna. En los archivos diplomáticos de la época, conocidos como las cartas de Amarna, hay registros de correspondencia entre faraones egipcios y reyes de potencias extranjeras. En varias de esas cartas, Nefertiti aparece como participante directa en la política exterior. No como mensajera, como negociadora. Los historiadores identifican en una de esas cartas la voz de una reina egipcia que escribe a un rey extranjero con la autoridad de un gobernante, no de una consorte. La misma mujer cuya imagen en los muros de Amarna la muestra golpeando enemigos con maza en mano. Esa inscripción de cantera cambia todo lo que viene después. Porque cuando Akenatón murió, alguien tomó el trono. Y ese alguien usó un nombre muy conocido. El nombre Neferneferuatón no era nuevo. Nefertiti lo había usado durante la vida de su esposo como parte de su nombre completo, Neferneferuatón Nefertiti. Los registros de la dinastía 18 mencionan a un faraón llamado Ankeperura Neferneferuatón que gobernó Egipto durante al menos 3 años entre la muerte de Akenatón y el ascenso de Tutankamón al trono. Hay bloques de piedra hallados en Hermópolis que muestran a este gobernante realizando ofrendas al Atón. La figura tiene rasgos femeninos, pero lleva el ureo real, la cobra que en el antiguo Egipto era símbolo exclusivo del faraón reinante. Hay inscripciones en bloques de Amarna que registran ese nombre junto a títulos normalmente reservados a un monarca en ejercicio. La inscripción conocida como Pairi o Pagua, datada en el 3er año de reinado de Neferneferuatón, registra que ese soberano gobernó en solitario. Athena van der Perre le dijo a Life Science con precisión en 2023, personalmente, estoy convencida de que Nefertiti gobernó como faraón y que su nombre de trono fue Neferneferuatón. Tenemos evidencia de un reinado de 3 años. Todos asumen que Nefertiti desapareció. No desapareció. Gobernó Egipto sola, como faraón, durante 3 años. Y una faraón que gobernó 3 años, que fue mujer en un mundo de hombres, que presidió la revolución religiosa más radical en la historia de Egipto, que luego fue borrada del registro junto con toda la memoria de Amarna cuando los sacerdotes de Amón recuperaron el poder. Esa faraón no fue enterrada en un cuarto de 110 metros cuadrados detrás de la tumba de su hijastro. Lo que los instrumentos encontraron a continuación abre una pregunta completamente distinta. En septiembre de 2015, el ministro egipcio de Antigüedades, Mamdouh el-Damati, visitó las paredes de KV62 personalmente junto con Reeves. El-Damati no era un político improvisado,
tenía un doctorado en egiptología por la Universidad de Trier en Alemania, había dirigido el Museo Egipcio del Cairo, y durante 3 años antes de convertirse en ministro había sido el consejero cultural de Egipto en Berlín, la ciudad donde el busto pintado de Nefertiti reposa en el Neues Museum. Caminó frente a ese rostro durante 3 años seguidos. Examinó las líneas en el yeso. Dijo que eran reales. Los días 5 y 6 de noviembre, un equipo conjunto escaneó la tumba con cámaras infrarrojas. La anomalía de temperatura apareció exactamente donde Reeves había predicho, en la pared norte, una franja limpia del tamaño de una puerta. 3 semanas después, el especialista japonés Hirokatsu Watanabe recorrió las paredes con un equipo de radar de penetración terrestre que había modificado durante 40 años de trabajo, un Koden KSD-3 operando a 400 MHz. Reportó 2 regiones de vacío, una detrás de la pared norte y otra detrás de la oeste. Y afirmó algo más, que el radar indicaba sustancias metálicas y orgánicas dentro de esas cavidades. El 28 de noviembre de 2015, el Damati ofreció una conferencia de prensa. Estaba, dijo, un 90% seguro. Los medios entraron en euforia. Y comenzó el desacuerdo que todavía no ha terminado. La celebración no duró. Lawrence Conyers, autor del libro de referencia sobre radar de penetración terrestre en arqueología, dijo sin rodeos que todos los especialistas que revisaron los datos de Watanabe habían puesto los ojos en blanco. La afirmación sobre sustancias metálicas y orgánicas era físicamente imposible de obtener con ese tipo de radar. El instrumento detecta cambios en la densidad del material. No puede distinguir composición química. En febrero de 2018, el profesor Francesco Porcelli, físico de la Politécnica de Turín, lideró la tercera campaña de radar dentro de KV-62, patrocinada por la National Geographic Society. Su equipo llevó 3 sistemas de radar distintos cubriendo frecuencias desde 150 MHz hasta 3 GHz. Escanearon cada pared vertical y horizontalmente, con 2 orientaciones de antena. Antes de entrar, escanearon una pared con un vacío conocido detrás, para verificar que sus equipos funcionaban correctamente. Luego, 3 grupos de investigación independientes procesaron los datos por separado. Software diferente. Sin comunicación entre ellos. El resultado fue unánime. Nada. Ningún vacío. Ningún corredor. Ninguna cámara. Publicaron los resultados en el Journal of Cultural Heritage a principios de 2019. La explicación era técnicamente precisa y políticamente devastadora. El yeso pintado de KV-62 tiene propiedades de conductividad eléctrica que canalizan la señal de radar a lo largo de la superficie de la pared en lugar de atravesarla. Los reflejos que Watanabe había interpretado como habitaciones vacías eran el yeso respondiendo a su propia señal. El arte de más de 3000 años había generado cámaras que no existían. El 6 de mayo de 2018, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Bathiri, anunció el veredicto en El Cairo: no había cámaras ocultas junto a la tumba de Tutankamón. Caso cerrado. Oficialmente. Mientras tanto, en mayo de 2016, durante la segunda conferencia anual sobre Tutankamón celebrada en el Gran Museo Egipcio, Mamdouh el-Damati y Zahi Hawass se enfrentaron abiertamente frente a la prensa internacional. Hawass llevaba años descartando públicamente la teoría de Reeves como acientífica. El-Damati había apostado su ministerio en ella. Según los reportes de los periodistas presentes, los 2 hombres llegaron a gritar. La fractura no era solo académica. Era política. Hawass tenía su propia teoría. Afirmaba que la momia ya había sido encontrada, que era la llamada dama joven de la tumba KV-35, identificada por el estudio de ADN publicado en el Journal of the American Medical Association en 2010 como la madre biológica de Tutankamón. Pero el consenso académico señalaba que esa momia era probablemente una hermana de Akenatón, no Nefertiti, porque Nefertiti nunca llevó el título de hija del rey en ninguna inscripción conocida. 2 versiones. 2 hombres. 0 acuerdo. Pero el-Damati, que había perdido su cargo en un cambio de gabinete en marzo de 2016, no había terminado. En 2020, 4 años después de perder el ministerio, el-Damati regresó. Esta vez no escaneó el interior de la tumba. Escaneó el terreno desde la superficie, alrededor de KV-62, en colaboración con la empresa Terravision Exploration del Reino Unido e ingenieros de la Universidad Ain Shams en Egipto. La revista Nature reportó los resultados a principios de ese año.
Un espacio tipo corredor. Aproximadamente 2 metros de altura. Unos 10 metros de largo. Corriendo paralelo al pasillo de entrada de KV-62, con orientación compatible con una posible conexión a la tumba. Ese corredor nunca fue verificado de manera independiente. Está en el registro. Sin explicación. Mientras tanto, los anuncios continuaron. En septiembre de 2022, en entrevistas con medios españoles, Zaihawass dijo que en la tumba KV-21 habían encontrado 2 momias femeninas. Una podría ser Nefertiti. La otra podría ser su hija Angesenamón, la esposa de Tutankamón. En octubre, prometió, podremos anunciar el descubrimiento. Octubre llegó. Sin anuncio. En 2023, le dijo a The Sun que revelaría la identidad de Nefertiti en los próximos 4 meses. 4 meses pasaron. Sin anuncio. En diciembre de 2024, dijo a los medios que estaba bastante seguro de que Nefertiti sería encontrada en 2025. En enero de 2026, el portal Explorers Gap tituló su nota con 3 palabras: mejor suerte el próximo año. El análisis de ADN de las momias de KV-21 muestra que una de ellas, conocida como KV-21b, encaja en la línea genealógica de la dinastía 18. Su edad estimada es alrededor de 45 años, compatible con la de Nefertiti. Pero el estado de degradación de los restos impide una identificación definitiva. Los datos no son suficientes. 4 años de promesas y el silencio de siempre. En noviembre de 2022, Reeves presentó nueva evidencia en el centenario de Tutankamón en Luxor. Imágenes mejoradas de las pinturas de la pared norte de KV-62 habían revelado cartuchos debajo de los cartuchos visibles. La escena que muestra al faraón ahí realizando el ritual de la apertura de la boca sobre la momia de Tutankamón originalmente mostraba algo completamente diferente. A Tutankamón mismo enterrando a su predecesora. La escena fue repintada. El faraón que enterraba a alguien fue cubierto con la imagen de alguien enterrando al faraón. Si eso es correcto, la pared norte de KV-62 no es solo una posible entrada a otra tumba. Es una despedida que alguien ordenó borrar. ¿Y recuerdas que KV-62 gira hacia la derecha? El plano de una tumba de reina. No de un rey. Si Nefertiti era faraón cuando murió, piensa en lo que eso significa. La tecnología para resolver esto existe ahora mismo. La tomografía de muones, la misma técnica de rayos cósmicos que en 2017 descubrió un gran vacío desconocido dentro de la Gran Pirámide y fue publicada en Nature como el hallazgo arqueológico de la década, puede atravesar las paredes de KV-62 sin tocar la pintura. No necesita radar. No necesita perforar. Solo necesita colocar detectores alrededor de la tumba durante varias semanas. En marzo de 2025, la colaboración científica SkyDeep publicó diseños de telescopios de muones basados en centelleadores ya desplegados cerca de la pirámide de Jafra, a pocos kilómetros del Valle de los Reyes. Nadie ha propuesto aplicar esa tecnología a KV-62. Tenemos la máquina. Tenemos el método. Tenemos la pregunta. Y tenemos la pared. En los archivos diplomáticos hititas se conserva una carta. La escribió una viuda de faraón egipcio, dirigida al rey hitita, pidiéndole que le enviara a uno de sus hijos para gobernar Egipto junto a ella, porque no tenía hijo. El rey hitita lo envió. El príncipe fue asesinado en la frontera egipcia. Egipto nunca explicó quién lo mató ni por qué. Muchos historiadores creen que esa carta la escribió Nefertiti. Si así fue, es la última vez que escuchamos su voz. Desesperada, intentando sostener un país en crisis. Y eliminada después, junto con todo lo que construyó y todo lo que gobernó, cuando los sacerdotes de Amón recuperaron el control. El misterio más grande no es si hay algo detrás de esa pared de 102 centímetros. Es que una mujer que gobernó el país más poderoso del mundo antiguo fue borrada con tanta eficiencia que 33 siglos después todavía no sabemos dónde está. Eso no ocurre por accidente. Queda una pregunta abierta, y creo que vale hacérsela. ¿Cuántos otros gobernaron de verdad y nunca salieron en los libros? No porque no existieran, sino porque alguien, con mucho poder y mucho tiempo, decidió que era mejor que no existieran. Si eso te genera algo, suscríbete y activa la campana. Porque la próxima historia sigue el mismo patrón, alguien que existió, que fue poderoso, y que fue olvidado de forma deliberada. Esta no fue la última vez que ocurrió.